Buenas tardes Ariel, buenas tardes a la gente que se va sumando. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra última clase del año. Quiero aprovechar mientras se va sumando gente, de aprovechar y consultarles las dudas que tienen, si es que tienen alguna duda, si es que tienen algún interrogante, alguna sugerencia o algo que quieran comentar sobre el cursado o sobre los temas que a lo mejor necesitan ver, que quedaban pendientes de tu proyecto integrador. Hoy, más que nada, voy a hacer una presentación de un proyecto, de un modelo simple, de un proyecto simple, más que nada, que integra todo lo que vimos. Así que esa es la idea de la clase de hoy. No vamos a ver nada nuevo, más que continuar y aprender a implementar lo que quedaba de las clases anteriores, ¿no? Esa es la idea de la clase de hoy. Por eso quería... buenas tardes, Matías. Por eso quiero aprovechar y volver a repetirles de que si tienen, ¿no es cierto?, alguna duda, algún cuestionamiento, algo que necesiten resolver antes y aprovechar de esta última clase, ¿no? Si no, directamente arrancamos. Creo que están viendo la pantalla y la idea de esta clase final es hacer un pequeño proyecto integrador. No lo vamos a terminar hoy. Esto se concluye con las clases asincrónicas que faltan. Si bien esta es la última clase sincrónica en persona, pero después van a tener la otra que es sincrónica que falta, ¿no?, de este fin de semana. Y con eso se cerraría, digamos, todo el año. Este proyecto lo que tiene es que integra todo lo que vimos, ¿no es cierto? Abarca principalmente base de datos, luego base de datos, la programación en Python y la integración con programación web. Es decir, lo vamos a ver a través de una interfaz web. ¿De qué se trata este proyecto? Es un turnero de una clínica médica. Este es el diagrama UML, o sea, el diagrama de tablas, ¿no es cierto?, de la base de datos y de clases, en donde tenemos un paciente que va a realizar un turno y ese turno está reflejado, ¿no es cierto?, por un médico y una especialidad, que faltaría agregar acá, pero lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Es decir, aparte de elegir y seleccionar el médico, también puede seleccionar una especialidad o, por ejemplo, un horario de atención. Si bien tenemos acá como una fecha de atención, podemos incrementar que la fecha de atención se hace referencia al horario de atención también, ¿no? Y el número médico y la especialidad. Y faltaría, por ejemplo, agregar como detalle. Bien, les voy a mostrar rápidamente cómo queda el producto final, ¿no es cierto?, de esta pequeña aplicación web, ¿no?, de este proyectito integrador que lo terminé hoy justamente para mostrárselo como modelo, para que tengan una idea de cómo queda una aplicación web finalizada, ¿no? Si bien no está finalizada en 100%, pero para que vean la estética como tiene cuando yo desarrollo el trabajo final, es decir, el que se le entrega al cliente que lo solicita. Bien, entonces voy a correr la aplicación esta, la vamos a hacer más o menos de cero, pero les voy a mostrar cómo queda el diseño final para que tengan, ¿no es cierto?, una noción de cómo sería el trabajo práctico de este último que vamos a realizar. Bien, allí estoy corriendo el servidor y una vez que tengo corriendo el servidor, bien, este sería el proyecto, esta sería la aplicación web que tenemos, ¿no es cierto?, en donde tenemos, lo vemos como un sitio, ¿no es cierto?, en donde el usuario va a ingresar y puede hacer una reserva. Esa es la idea de esta aplicación web. Luego tiene, ¿no es cierto?, un poco de explicación de los servicios que tiene la entidad, ¿no es cierto?, que contrata. Esto es todo una forma de modelo, ¿no? Es decir, es un proyecto modelo que no está rellenado con ninguna información real.
simplemente es un bosquejo de un proyecto, de la simulación de un proyecto en el cual ustedes podrían participar tranquilamente. Tiene cómo está conformado, más allá de la programación backend que tiene este proyecto, tiene una programación front-end, que es la que le muestra todos estos efectitos y demás. Aquí sería, ¿no es cierto?, el formulario que tendría que llenar el cliente que quiere hacer la reserva, dejar un mensaje. Este formulario no solo tiene que completarse con los datos del cliente o del paciente que quiere reservar, también tiene la opción de listarse las especialidades que tiene la base de datos, y tiene también que listarse los médicos que trabajan para la institución. Tiene la opción de llenar aquí un mensaje. Una vez que hace clic aquí en reservar, se envía esto a un listado de turnos en donde queda reservado en la base de datos el turno y los datos de la persona que necesita ser atendido en esta clínica. El formato backend es lo que venimos trabajando, que es lo que vamos a enfocarnos nosotros, y el formato front-end con el que estamos viendo toda esta estética, ¿no es cierto?, es un formato de Bootstrap, de la tecnología CSS Bootstrap. Estas plantillas, o sea, cuando uno tiene un proyecto como este, donde por ejemplo tengo que hacer un turnero de una clínica médica, yo no me voy a enfocar como programador en todos los efectos visuales, porque yo no estoy orientado a una programación front-end, que es la que hace toda esta estética, y demás. Simplemente, como buen programador backend, voy a ir a un sitio que ya provee todo este material, busco algo que se adapte a la necesidad al proyecto que estoy realizando, y descargo esa plantilla, la adapto a mi trabajo y listo. Santo remedio. O sea, no me voy a enfocar en hacer todo un desarrollo front-end de cero. Hay gente que ya se dedica a eso, que ofrece sus plantillas. Por ejemplo, esta es una plantilla completamente gratuita. Como ven, ofrece también la posibilidad de incluir, ¿no es cierto?, una API response para ver, ¿no es cierto?, aquí la dirección, en este caso particular es la del instituto, ¿no? Y todo esto simplemente se configura, se baja, se descarga la plantilla y se configura en función al proyecto que nosotros estamos terminando. Ni más ni menos es lo que venimos trabajando, nada más que aquí se le da una máscara para que quede un poco más presentable todo. Por ejemplo, si hacemos un ejemplo de un llenado de datos, por ejemplo, Juan Pérez, email juan@gmail.com, teléfono 123 456, y completamos la fecha del turno, dirección, una especialidad, laboratorio, un doctor, por ejemplo, Roberto Fernández, y el turno, por ejemplo, el tercer turno del día. Buenas tardes. Reservamos, hacemos clic en reserva y este formulario se envía, ¿no es cierto?, y se plantea el listado en una tabla, que es como lo veníamos trabajando. Si se fijan, tenemos aquí todos los pacientes que ya han reservado. Son simplemente ejemplos, ¿no es cierto? Que han reservado turno con el médico, la especialidad, la fecha y el turno que le correspondería para cada uno de ellos. Luego tienen la navegación simple, simplemente aprendiendo clic aquí, es un enlace, vuelvo a la página principal en donde está todo el formulario principal y la presentación en sí de la aplicación. Es decir, esto todo es estético. En sí la programación backend es simple, es mostrar esta máscara y un formulario el cual se llena con los datos del paciente, se hace la reserva a través del envío del formulario y un listado de esos datos que se reservaron a través de una tabla como lo veníamos haciendo. Nada más que antes lo hacíamos con backend puro, o sea, veíamos solamente texto plano, y ahora sí ya estamos viendo que eso a través de una máscara CSS sería, ¿no?, a través de una plantilla, lo podemos ver de una manera un poco más estética y mucho más agradable a la vista. Estas plantillas, para terminar un poquito con todo esto, se descargan
de, eh, de sitios web, como por ejemplo uno pone plantillas CSS online, por ejemplo. Esta es una muy útil, les aconsejo que trabajen con esta si quieren hacer desarrollo web. Se llama Bootstrap Made y uno puede descargar de aquí las plantillas. Si la usa para proyectos personales, el uso es gratuito. Si las plantillas la utilizan ya para la venta profesional o el trabajo profesional, tiene un cobro. Es un cobro mínimo que uno tiene que pagar, pero bueno, tiene un rédito, ¿no es cierto?, por esa inversión, es una inversión que uno está haciendo. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, es un sitio bastante útil. Por ejemplo, ese modelo que estuvimos viendo recién está desarrollado con este tipo de plantillas. Entonces uno va acá donde dice templates o plantillas, sería en castellano, y elige el tipo, ¿no es cierto?, de plantilla que uno necesita para el trabajo que está realizando. Supongamos que necesita hacer, por ejemplo, yo hice uno de medical, acá, que es porque necesitaba una clínica, pero, por ejemplo, necesito hacer una plantilla en donde quiero plasmar mis conocimientos y mis estudios a través de un currículum vitae. Hago clic acá en el currículum vitae, en resumen, y puedo elegir, ¿no es cierto?, una plantilla como esta que estamos viendo acá, y simplemente descargo la plantilla que me es útil o que me es afín a mi trabajo y la adapto, ¿no es cierto?, a lo que ya venimos trabajando. Todo ese proceso que es la adaptación es lo que voy a mostrar hoy. Es decir, cuando yo ya tengo el backend corriendo, y cómo lo adapto a esto que yo descargo, cómo le doy la máscara a esta. Por ejemplo, quiero trabajar con esta plantilla, puedo hacer clic en Live Demo y allí puedo ver cómo se ve funcionando corriendo el ejemplo antes de descargarlo. Les repito, son plantillas completamente gratis si uno necesita para proyectos personales propios, ¿no? Pero si ya después uno necesita trabajarlas para venderlas o demás, o trabajar para una empresa, ya allí se tiene que hacer el pago de una franquicia. Eso es para que tengan en cuenta. Bien. Bueno, así es la historia, digamos, con el tema de la parte gráfica, que es lo que siempre me preguntan. Dice, ¿cómo queda? ¿Va a quedar feo así como venimos haciendo? No, es decir, eso es, digamos, la parte trasera, que es el andamiaje de todo esto. El resto es simplemente estético. Por ejemplo, acá tenemos otro modelo de currículum. Y pueden, por ejemplo, descargar. Obviamente, toda la galería de imágenes y demás, ustedes las pueden adaptar, ¿no es cierto?, a sus necesidades. Ven, por ejemplo, este es un currículum muy sobrio, digamos, y haciendo clic en los distintos enlaces van a ir navegando el sitio para ver cómo quedaría una vez terminado. Más allá de lo que ustedes están viendo, evidentemente se le puede modificar campos, se pueden agregar información, se pueden agregar enlaces, etcétera, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior que estuvimos viendo, cierro esto, en el ejemplo anterior que vimos de la clínica, que yo estoy utilizando. Este ejemplo particular donde descargué esta plantilla de la clínica, por ejemplo, no tiene la plantilla, sí, no tiene la tabla esta que me muestra todos los turnos. Esto es algo que yo simplemente lo agrego en el espacio que me trae para programar, ¿no es cierto? La plantilla viene vacía, tiene sus sectores donde uno rellena con la información que le es necesaria, ¿no es cierto?, para el proyecto que está encarando. Bien, entonces vamos a continuar entonces con este práctico, que es el de la clínica, que había quedado pendiente. Siempre dije que lo íbamos a hacer al final porque era el más completo que íbamos a utilizar, ¿no? Como les repito, todo esto es una máscara de CSS que uno descarga y lo añade, ¿no es cierto?, al proyecto. En sí, lo que nosotros vamos a programar es esto que vemos aquí. No es nada más ni nada menos que un formulario que se llena, y que se llena me muestra un listado en una tabla de todos los datos que se fueron almacenando. Es eso lo que vamos a trabajar. El resto es simplemente estética.
Bien, gente, consulta hasta aquí, si no continuamos. Ok. Bien. Entonces, tenemos que programar esta clínica, que es bastante sencilla, ¿no es cierto? Y ya teníamos hecho, de cierta manera, vamos a cerrar esto. Teníamos planeado y tenemos programado el SQL de esta clínica, es decir, la base de datos. Tengo entendido que lo teníamos, no, o quedamos en que lo íbamos a programar. Bien, esta base de datos, que es la que vemos acá, que es la que tenemos que arrancar diseñando justamente la base de datos, ¿cierto? Vamos a tener dos tablas y entre las cuales tenemos una tabla principal, una secundaria y una anexa que conviene agregar, que es la de especialidad. Puede o no es necesario trabajar con esa tabla, pero es conveniente para que quede un poco más prolijo y práctico. Entonces comenzamos desarrollando sobre todo, ¿qué cosa? La tabla de la base de datos, o más mejor dicho, la base de datos que es la que... Bien, entonces ya tenemos esto. Voy a buscar una imagen donde tenga las tablas para que pueda de una manera más práctica verlo allí, ¿no? Bien, ya tengo acá la gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a encarar un proyecto como ese que vimos es, sobre todo, ¿qué cosa? Crear la base de datos, ¿cierto? Entonces, simplemente con la instrucción create database y el nombre de la base de datos, clínica, pintamos y automáticamente tenemos creada la base de, a ver que no se me está pintando, botón derecho, correr MySQL Query, no lo voy a correr porque yo ya la tengo creada. Entonces, con esta instrucción simple ya creamos la base de datos en donde vamos a alojar nuestras tablas. ¿Está? Muy bien. Una vez que tenemos, ¿no es cierto?, creada la base de datos, vamos a usar esa base de datos. Entonces decimos use clínica. Y luego de decirle que vamos a utilizar esa base de datos, empezamos a crear las tablas. En particular vamos a crear la tabla paciente, paciente, y el nombre de la tabla que queremos crear, ¿cierto? Le damos los campos. ¿Cuáles van a ser los campos? Van a ser la ID, valor entero, autoincrement, primary key. De allí tenemos, ¿no es cierto?, nombre, marchar, vamos a darle un 50, apellido, marchar 50, celular o teléfono, ¿no? Marchar 50, todo le damos 50, no nos vamos a escatimar gasto, dirección, damos a la dirección, por ejemplo, un 100. Tenemos email, el email podemos dar un 256,
En dirección también podríamos dar un 256, es el máximo que se le puede dar de tamaño, ¿no? Tenemos dirección, email, fecha de atención, atención. Aquí este tipo de dato, si bien es un string, pero a la hora de almacenarse la información de una manera más correcta en la base de datos, se almacena como un tipo de dato datetime. Ese es el tipo de dato cuando se almacenan fechas, que internamente un datetime es un string, pero lo interpreta mejor el sistema como una fecha, donde tenemos el año, el mes, el día, la hora, minuto y segundo y milisegundos. Bien, tenemos el datetime, que es la fecha, tenemos el turno, que va a ser de tipo, por ejemplo, smalling. Podemos hacer un smalling, ya que entero sería darle mucho espacio, ya que los turnos no van a superar ciertos valores. También podría ser, como se sugiere en algunas clínicas, ¿no?, dar un turno de tipo varchar, ya que, por ejemplo, de 20 o de 100 podemos dar, ¿no?, o más, dependiendo del valor. El asunto es que el turno puede tener valores alfanuméricos, entonces por esa razón, dependiendo del lugar, si bien lo clásico que sea solamente numérico, que podamos dar, por ejemplo, 1A, 1C, 1D, etcétera, ¿no? Entonces por eso lo ponemos de tipo varchar. Tenemos por último médico, que en este caso particular el médico no va a ser de tipo varchar porque no estamos trabajando una monotabla, es decir, no estamos trabajando una tabla que solamente tiene el médico acá. Este índice que voy a indicar aquí, que va a ser numérico, va a hacer referencia a un ID de la tabla secundaria médico, en donde sí va a estar la información del médico. Entonces es conveniente que el médico sea del tipo int, ¿no es cierto? Porque es simplemente un ID que va a hacer referencia a una foreign key, sería el término correcto, que hace referencia a una tabla secundaria. Después tendríamos la especialidad, que hace referencia también a otra tabla secundaria que va a estar nombrando todas las especialidades que tiene la clínica, ¿no? También el tipo. Y con eso ya tendríamos creada nuestra tabla de paciente. Pintamos todo esto, botón derecho, correr MySQL Query, y allí crearíamos, ¿no es cierto?, la tabla dentro de la base de datos, que, a ver, yo ya la tengo creada acá, si se la muestro. Clínica. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la tabla paciente, que va a tener todos esos campos que allí estoy nombrando. Cuando le damos botón derecho crear, me aparece todo esto que está aquí. Bien, la otra tabla que nos haría falta crear en nuestra base de datos sería la tabla de médico. Create table médico, que es esta que está aquí, ¿no? Create table médico. ¿Y qué campos tendría médico? Tendría un campo ID, sería de tipo entero. Después tendríamos el médico, que sería el nombre del médico, que sería de tipo varchar. Vamos a darle un 100. Tendríamos el apellido del médico, tipo varchar. ¿Qué más tendríamos? Y la especialidad, que sería de tipo entera también, ¿no? ¿Por qué? Porque hace referencia a una tabla en donde están las especialidades. Nuevamente le decimos que use la base de datos clínica, punto y coma, pintamos esto, una tabla relativamente chica, botón derecho, correr MySQL, y con eso tendríamos creado, ¿no es cierto?, la tabla médico en donde guardamos toda su información. Tendría todos estos campos que están aquí, ¿no? Nombre, apellido, especialidad. Y yo le agregué un campo más de estado, que eso también podría ser, ¿no?, en el caso que quieramos
borrar el médico o que no esté disponible. Entonces sería estado, small int, y si lo quieren agregar a ese campo es optativo, ¿no? Para eliminar al médico en el caso que no quieran que figure más en el listado de los médicos. Bueno, ahí tendría yo, ¿no es cierto?, el código para crear la tabla médico. Bueno, vamos a crear la última tabla, que es una tabla auxiliar muy recomendable, que sería la tabla especialidad, ¿no es cierto? Me estaba olvidando el nombre. Esta tabla especialidad, esta que está aquí, campos va a tener, también es una tabla bastante chiquita. Especialidad. ¿Y qué campos tendría? Tendría un ID, que sería un valor entero. Tendríamos, ¿no es cierto?, el nombre de la especialidad en sí. Va a ser de tipo varchar. Le damos un 100. Y por último tendríamos, ¿no es cierto?, un campito más de estado. Le damos, vamos a hacerle un small int también. Este campo sería simplemente para hacer disponible o no esa especialidad, ¿no? En el caso que, por ejemplo, no esté disponible. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de esta tabla. Bien, una vez que ya tengo creado, ¿no es cierto?, esto, toda esa información, pongo aquí use clínica, que es la base de datos, pinto todo esto, botón derecho, correr MySQL query, y automáticamente me va a aparecer la tabla esta que está acá al lado, ¿no? Es decir, con toda esa información. Bien, por último, una vez que tengo creadas las tablas, ya que tengo creadas las 3 tablas, importante para mi proyecto, también es sumamente importante que yo ingrese algunos valores dentro de la tabla para que sepa si está funcionando o no. Entonces, ¿con qué instrucción se cargan valores dentro de una tabla? Por ejemplo, si yo quiero cargar alguna especialidad, entonces esta tabla, que es relativamente chiquita, un detalle importante, en este caso particular yo me olvidé de poner aquí, en los ID son números enteros, ustedes lo tienen que poner de manera manual, pero si no los quieren poner de manera manual, pueden hacerlo autoincrement y se iría llenando de manera automática el ID de ese campo, ¿no? De esa manera como que se va haciendo 1, 2, 3, 4 de manera automática y no hay necesidad de cargar ese valor. Si lo hiciésemos así de manera autoincrement, no tenemos que cargar este valor, lo dejamos nulo, ¿no es cierto? Se va a cargar automáticamente cada vez que se ingresa un valor en los otros campos. Bien, vamos a cargar, por ejemplo, una especialidad, y eso se hacía, queremos cargar una especialidad dentro de la tabla especialidad propiamente dicho. Entonces usamos la base de datos clínica. Luego de usar la base de datos clínicas decimos lo siguiente: insert into, simplemente ya el autocomplete, me pone solo ya el sentido code, ¿no? Aquí en table name ponemos el nombre de la tabla, en este caso sería especialidad. Luego, en este primer paréntesis lo podemos borrar. Vamos a cargarle todos los valores de la tabla. No es necesario, si queremos particularmente, repito, cargar algún que otro campo particular, sí tenemos que llenar esa información en ese paréntesis. Pero cuando necesitamos cargar todos los datos en sí de la tabla, de un registro, perdón, entonces no hace falta que escribamos uno por uno, podemos omitirlo y MySQL automáticamente ya lo da por entendido que va a cargarse todos los valores. Eso sí, no se puede omitir ningún campo porque si no daría error. Y bueno, y aquí donde dice values, o sea, serían los valores que yo quiero cargar. Dentro de la tabla especialidad, recordemos que el primer valor, que es el ID, no hace falta ponerlo, así que cargamos como un valor null. Ese primer campo, no hace falta llenarlo.
El segundo campo sería el nombre de la especialidad. Por ejemplo, sería dermatología, por dar un nombre, ¿no? No sé si tenía dermatología, pero bueno, le ponemos dermatología. Y especialidad sería dermatología, y el estado, bueno, un 1 para decir que está disponible esa especialidad, ¿no? Allí, con esto, pintamos, botón derecho, Run MySQL Query. A ver, cierro un ratito yo. Ahí estaría. Bien, entonces ya está insertado ese valor. Vamos a revisar si efectivamente se insertó correctamente con la instrucción use clínica, y decimos select asterisco from especialidad, que me muestre todo lo que hay dentro de la tabla de especialidad. Pintamos y corremos ese query, y acá va a aparecer todo lo que tenemos cargado. Tenemos cargado cardiología, pediatría, laboratorio, ginecología, cirugía, etc. ¿Qué pasó con nuestro amigo? No se cargó dermatología. A ver, un poquito, lo pintamos nuevamente. Ahí dice especialidad. Especialidad, sí. A ver, ahora en teoría si no se carga estamos en el horno. Bien. Pintamos esto, corremos esto, a ver si no aparece. Y ahora sí, efectivamente me había comido la S. Entonces no me cargó por eso. Pero bueno, está bueno siempre chequear cuando uno carga estos valores, por las dudas, por si las moscas se cargó o no, porque si no después uno no sabe si realmente ingresó o no, y cuál es la cosa que está dando error, y ir a paso seguro, ¿no? Asegurándose de que está todo bien. Bien, ya tenemos entonces cargado las especialidades. Haremos lo mismo con médico y con tenemos una tabla especialidad, clínica y médico. Vamos a cargar un médico y con eso ya terminamos. Entonces sería use clínica, ¿cierto? Insert into, dentro de la tabla, por cierto, médico o doctor, no me acuerdo. A ver, médico. ¿Qué datos tenemos que cargar? Este paréntesis también lo podemos sacar porque vamos a cargar todos los valores, ¿no? Entonces, ¿qué valores necesitamos cargar? El primero, que es el ID, no hace falta, ponemos como nulo. Si ustedes cargan un valor, ¿qué sucede si yo pongo un valor acá como nulo? No va a pasar nada. La base de datos va a cargar el valor que tenga que cargar en el momento. Si estaba en el valor número 3, va a cargarle como cuarto registro el número. No va a considerar este valor que se le ponga acá, por eso directamente lo ponemos nulo. En otros motores de base de datos, como por ejemplo de SQL Server, directamente no se pone nada en ese campo, se omite el campo ese. Bien, entonces bueno, quiero cargar, ¿no es cierto?, dentro de la tabla médico un médico más. ¿Qué datos necesitaba poner? El ID, que no hace falta, el nombre del médico, por ejemplo, Roberto, entre comillas, por supuesto, porque es una cadena de texto. Ponemos coordinador, un nombre, un apellido. ¿Qué más tenemos que cargar? Especialidad, nutrición, aquí en especialidad no tengo que poner el campo, ¿no es cierto?, en sí el registro del campo que tengo que, simplemente tengo que hacer referencia a la tabla donde están las especialidades. Así que voy a donde dice especialidad,
y me fijo cuál es el ID que le corresponde a nutrición, si es que lo tengo, ¿no? Entonces, ese es el ID que tengo que poner. Creo que no tengo nutrición, no sé. Vamos. Bueno, le vamos a poner ID 5. Le vamos a poner 6. Bueno, no tenemos nutrición. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a insertar dentro de especialidad. Vamos a cambiar acá dermatología, vamos a poner nutrición. Y insertamos ese valor. Así estaría insertado. Y en teoría, como es el último valor, tendría que aparecer al final, ¿no es cierto? Así que revisamos especialidad. Y efectivamente en el último puesto se cargó nutrición con el ID número 7. Bien, entonces, como ya tenemos nutrición cargado, entonces decimos que don Roberto Cormillot tiene como ID número 7. Es decir, allí estaríamos cargando este médico. Pintamos, corremos el. Bien, a ver qué error nos está dando. Insert into médico para no, especialidad 7. Estado, nos faltó el estado, que es el 1, está disponible. Ahora sí. Entonces, revisamos que esté todo bien. Le decimos use clínica, select asterisco from médico y que me muestre todos los datos que tiene la tabla médico. Debemos saber, efectivamente se cargó en el puesto número 8 el registro con esa información propiamente dicha. Listo. Entonces ya tenemos cargado, ¿no es cierto?, información relevante al médico y a su especialidad, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahora? Bien, podemos cargarle, si quieren, un registro completo de paciente, ¿no? Yo voy a omitir ese paso para ganar un poquito de tiempo, pero lo ideal sería, ¿no es cierto?, que le carguen unos 2 o 3 registros, siempre por tabla. Es conveniente, si la tabla lo permite, que se cargue al menos unos 2 o 3 registros por tabla, ¿no? Entonces, a partir de 3 registros, como que se nota que es una tabla. Entonces, lo ideal sería que ustedes, cuando creen la base de datos y la tabla paciente, le creen un par de registros, ¿no? Yo ya tengo cargado algunos registros, pero en caso de ustedes, cuando me estén creando, va a ser necesario que le carguen a algunos pacientes. Use clínica y vamos a revisar qué cosa hay en paciente. Bien, corremos esto y allí vemos, ¿no es cierto?, todos los registros que tengo cargados de pacientes, ¿no? Es decir, tenemos el ID, el nombre, apellido, celular, dirección, email, fecha de atención. Recuerden que la fecha se registra como de tipo datetime, y datetime es una especie de string, ¿no es cierto?, en donde se guarda toda la información del año, mes, día, hora, minuto y segundo, etc., ¿no? Incluso se guarda el uso horario, ¿no es cierto?, en este caso -3, GMT -3, que corresponde a Argentina. Después tenemos el turno, médico, especialidad y mensaje. Fíjense que aquí en médico, como en especialidad, se guarda el ID correspondiente a la tabla de médico y de especialidad propiamente dicho. No se guarda en sí el campo con el dato, sino se hace referencia a la otra tabla médico o a la tabla especialidad propiamente dicho, ¿no? Bien, eso es para tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces allí tendríamos cargado ya algunos datos de la tabla paciente, y ya podríamos comenzar con la codificación de nuestro modelo, nuestro problema, en nuestro práctico, ¿no? Porque ya tenemos la base de datos, ya está llena. Bien, podemos guardar esto y lo podemos cerrar.
No se preocupen que este script de base de datos y demás lo voy a pasar ahora cuando termine la clase, se lo paso para que ya les quede, en caso no haga falta que la tengan que estar produciendo, simplemente para que tengan como referencia cuando ustedes estén practicando. De todas maneras, hago hincapié en que traten de crear ustedes su propia base de datos, no copien y peguen directamente, sino usen esta información como referencia, no como un copy-paste, porque ¿qué pasa? No van a aprender nunca, es decir, se van a olvidar los comandos de alguna manera, terminen de copiar y pegar. La idea es que practicando poco a poco ya se les va a ir quedando el procedimiento y los comandos que tienen que utilizar. Puede ser que se olviden algunos comandos porque son muchísimas las cosas que uno tiene que tener en la cabeza para programar, pero para eso está Google, para eso está el apunte y demás. De hecho, no hay drama. El problema es que no se acostumbran a copiar y pegar directamente porque sin saber qué están haciendo. Lo ideal es ya van manejando, ¿no es cierto?, el concepto de qué procedimientos, qué pasos van haciendo cuando van desarrollando el proyecto que ustedes encaren. Bien, entonces tenemos la base de datos, está funcional, está arrancando. Nos faltaría crear ¿qué cosa? El modelo en donde vamos a tener las clases. Recordemos que necesitábamos tener un modelo, dentro de nuestro modelo teníamos que tener una clase por cada tabla que tenga nuestra base de datos y por cada relación que hay entre las tablas de la base de datos. En eso tiene que haber una clase conectar, por ejemplo, ¿no? Sí o sí es como un, ¿no es cierto?, un ABC que uno ya siempre que ya creó la base de datos. El próximo paso sería armar el archivo modelo en donde tenía las clases que me permiten acceder a la información de la base de datos y la conexión en sí de la base de datos. Bueno, entonces acá no hacemos otra cosa que hacemos clic aquí en nuevo archivo, sería modelo.py. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro archivito modelo.py. Bien, como vamos a ganar tiempo en el modelo, vamos a crear simplemente las clases de lo que vinimos desarrollando con las bases de datos, y después el resto, o sea, lo voy a importar de otro proyecto para modificarlo. Por ejemplo, la clase conectar, si ya tiene una clase conectar que funciona bien en otro proyecto, listo, es la que voy a reutilizar, porque simplemente hay que copiar y sacar lo que tiene que ver con la conexión a la base de datos y demás, cambiar la base de datos, cambiar a lo mejor la contraseña, etcétera, ¿no? Pero generalmente cuando trabajo, digamos, con una clase conectar, cambian muy pocos los diseños, es decir, no viene a gastar mucho. Bien, entonces vamos a arrancar, ¿no es cierto?, creando las clases. Entonces tenemos la clase conectar, dos puntos. Esta clase conectar vamos a necesitar importar el conector que se va a enlazar con la base de datos. Yo lo que voy a hacer aquí, denme un segundito, voy a buscar un archivo de los que ya teníamos, y porque ya tenemos la clase conectar de otro proyecto, y vamos a simplemente reutilizar ese código porque es un código simple. Entonces aquí se fijan, la clase conectar, lo que voy a hacer es, primero que nada, antes que nada de trabajar con la clase conectar o en cualquier modelo que va a tener enlace con la base de datos, sería importar las librerías que enlaza con la base de datos. En este caso sería mysql.connector. Esta sería, ¿no es cierto?, la librería que enlaza mi modelo con la base de datos. Van a ver ustedes por allí, cuando estudien y avancen un poco en el desarrollo, que existen otras librerías para conectarse con la base de datos. No es solamente, esta no es la única. Eso es lo que tiene Python. Algunos lo ven como un defecto, no como una virtud.
yo lo veo como una variedad, es decir, ¿para qué yo tengo varias librerías para conectarme a MySQL? ¿Por qué no me especializo en una sola? Como pasa, por ejemplo, en Java, como pasa, por ejemplo, en C# y demás en otros lenguajes, para cada base de datos existe una sola librería. No se abunda en variedad. Acá, por ejemplo, en Python tenemos el MySQL Connector, que se conecta con una base de datos de tipo MySQL. Pero también hay otras librerías como Py, MySQL, etcétera, y otras más incluso que también sirven para conectarse con MySQL. Es decir, ¿cuál utilizo con cuál? Y bueno, la que uno aprende a utilizar y que se sienta más cómodo la que utiliza. Podemos decir que en Python tenemos esa posibilidad, ¿no? De que para una misma base de datos existen varias librerías, porque hubo varios desarrolladores que inventaron, entre comillas, una forma de conectarse con la base de datos. Nosotros particularmente aprendimos y estamos utilizando MySQL Connector, pero no les extrañe que después, cuando vean algún tutorial de otra clase y demás, estén utilizando otra librería, porque incluso para Flash hay una librería, para Django hay otra librería. Para Python comúnmente está MySQL Connector, está MySQL Connector -Python, está Py, MySQL, hay muchas librerías. Utilicen ustedes la que más cómodo se sientan. Ya que están aprendiendo a utilizar esta, utilicen esta. O sea, nadie les va a decir nada. El hecho es que se conecten en sí a la base de datos. Bueno, ese es un detalle que vale la pena aclarar, porque si después más adelante abundan o se profundizan en el conocimiento de esto, les va a llamar la atención de que hay otras librerías que no son las que nosotros utilizamos. Bueno, una vez que tenemos importada la librería, ahora lo que hacemos es copiamos y pegamos la clase del otro proyecto, porque ya la teníamos, importamos a veces acá el conector, no hace falta una sola, y ahí estaría nuestra clase conectada. Lisa y llanamente, con esto, ¿no es cierto? Nosotros, esto que lo utilizamos en la heladería, ¿no es cierto? Esta clasecita que vemos acá chiquitita es la que me permite a mí conectarme a la base de datos. Siempre tiene, como siempre les había dicho desde el principio, tiene los 5 fantásticos, que son el host, el puerto, el usuario, el password y la base de datos. Cosas indispensables que necesitan tener. Necesitan tener sí o sí el usuario, la contraseña y la base de datos. Pueden omitir estos otros dos campos, si no va a haber problema, porque por defecto lo toma como localhost y como 3306 al puerto. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, dependiendo de la computadora, porque tienen instalado algún que otro programa, el puerto se corre y demás, entonces es necesario saber que estos datos son los que uno tiene que configurar siempre. El password pueden o no que no lo tengan, y la base de datos, si es indispensable que aquí pongan, ¿no es cierto?, el nombre de la base de datos con la que están trabajando. En este caso particular sería clínica, ¿no es cierto? Bien, reviso por las dudas porque yo no me acuerdo. A ver si es clínica la base de datos. Entonces, a la base de datos clínica me conecto, y si se conecta, todo bien. Ahora, ¿qué más tengo que agregarle? Esta sería la clase pelada para conectarse simplemente. Pero una vez que se conecta el objeto conexión a la base de datos, algo le tengo que pedir. Para algo la estoy creando, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido que yo cree una clase conectar y no haga nada, ¿no? Por ejemplo, necesito traer listados, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son otros detalles que voy a tener que hacer sí o sí con esta clase conectar. Bien, entonces, a ver, estoy buscando acá qué vamos a necesitar hacer. Entre esos, necesitamos, por ejemplo, listar todos los médicos, listar todas las especialidades para que en el formulario se vea toda esa información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo más sencillo sería listar los médicos. Entonces, decimos acá un método de listar médicos. El método lo que va a hacer es, una vez que se conecta los datos, toda la información de los médicos para cargarlo dentro de alguna lista desplegable. El médico
Y allí lo que vamos a hacer es, voy a copiar acá y reutilizo el código. Lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hacer como me voy a conectar a la base de datos. La sentencia SQL, lo que voy a hacer es, voy a pedirle que me traiga, ¿no es cierto?, todos los médicos por especialidad y ordenada por apellido, ¿no? Esa sería la sentencia SQL que le tengo que poner aquí. ¿Puedo poner un asterisco select médico? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Necesito que sí o sí se haga referencia a la especialidad que tiene el médico. Fíjense que si voy a copiar SQL, que ya lo tenía programado de hoy a la tarde, copio y voy a correr en la base de datos para que vean el resultado. De hecho, yo tengo que probarlas siempre en la base de datos antes de ponerlo en Python, ¿no? En el modelo. Acá use clínica y ese sería, ¿no es cierto?, la sentencia SQL que tengo que correr. ¿Qué es lo que me dice? Tráeme el médico, el ID del médico, el nombre y el apellido juntos. Por eso tengo esta instrucción que dice concat, que lo que me hace es me concatena el nombre y el apellido con un espacio en el medio para que no me quede pegado. Me pide también la especificidad de este médico. ¿De qué tablas? Con la instrucción from le estoy diciendo que me traiga de la tabla médico, de la tabla especialidad, en donde la especialidad del médico sean equivalentes y que estén ordenados por el apellido del médico. Esta sería la sentencia SQL, que es la que tengo que agregar aquí en el modelo. Lo vamos a correr para que vean el resultado que tiene esta sentencia. Lo corremos individualmente y vemos que la información que me va a traer es el ID, el nombre del médico, nombre y apellido, ordenado por apellido, y la especialidad que tiene cada uno de esos médicos. Si yo solamente pusiese la instrucción siguiente, que la voy a poner acá, use clínica, voy a usar la base de datos clínica, tráeme toda la información de la tabla médica. Si yo utilizase esta instrucción, que la puedo utilizar, sí, fíjense qué pasa si uso solamente esta. Si yo utilizase solamente esta, me va a traer el ID, el nombre por separado, el apellido por separado, la especialidad y el estado. Es decir, de aquí, está bien, el nombre y el apellido puede ser que con Python lo pueda concatenar, sí se puede, pero ya sería más laborioso y les tendría que dar más laburo a Python. Y segundo, la especialidad ya también se complica un poquito. ¿Por qué? Porque la especialidad hace referencia a una ID, no hace una referencia en particular. Entonces, por eso es que necesito enlazar esta tabla, que es la de datos del médico, con la tabla que tiene las especialidades en sí, ¿no? Y eso es lo que se hace aquí en este lugar, donde tenemos, a ver, en este lugar, donde tenemos donde el ID, donde la especialidad del médico sea igual a la especialidad, al ID de la especialidad de la tabla especialidad. Eso es lo que dice aquí esta condición, ¿no? Que concatena esos ID para que me traiga el dato particular. Por esa razón, esto cuando se corre, automáticamente no me da el número de la especialidad, el ID de la especialidad, me da la especialidad concreta con nombre y apellido, hablando mal, ¿no? Fíjense, me da el ID, me da el nombre y el apellido concatenado del médico, no me lo da separado, y me da, ¿no es cierto?, la especialidad, y no el ID, sino la especialidad que corresponde a cada uno de esos ID que tiene ese médico, ¿no? No se preocupen, esta sentencia SQL yo se las voy a pasar con todo el script correspondiente, ¿no? Pero estaba bueno, digamos, revisarla acá para que vean cómo quedaba planteada. Bien, ya tenemos entonces el método listar médico que me va a arrojar ese arreglo, ese listado de información de los médicos en sí, para que se liste luego después en el menú desplegable que me haga falta. ¿Qué otro método me va a hacer falta tener aquí? Y la misma historia, pero parecida, ¿no? Pero ¿con qué? Con
la especialidad. Una vez que tengo los médicos, necesito tener también la especialidad disponible. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en la especialidad, creamos un método, que ya lo tenía copiado de la tarde, creamos la especialidad. Aquí, simplemente en especialidad, lo único que voy a hacer es, voy a hacer un cel asterisco de especialidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hago todo ese ID? Porque especialidad es una tabla pelada. Simplemente muestra el ID y la especialidad que corresponde, no tiene más otra referencia, ¿no? Y es todo. Allí tendría, ¿no es cierto?, el método que me lista médico y el método que me lista la especialidad. ¿Está? Esos serían los dos métodos importantes, aparte del método conectar, que me permite, ¿no es cierto?, conocer el listado de médicos y de especialidad. ¿Queremos probar a ver si funciona bien este modelo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces decimos con es igual a conectar, es un objeto del tipo conectar. Bien, y una vez que creamos ese objeto, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir dentro del objeto conectar va a tener un método que se llama listar médico. Entonces vamos a imprimir el arreglo ese, ¿no? Y ahí revisamos si se conectó y todo lo demás, ¿no? Entonces decimos allí con punto listar médico. Corremos este programita. A ver. Voy a poner más como Python. Bien, y allí me estaría mostrando la dirección de memoria donde está el objeto. Lamentablemente me comí el paréntesis, y si no pongo el paréntesis no me va a mostrar el arreglo, me va a mostrar la dirección de memoria. Y poco y nada puedo hacer con la dirección de memoria donde está el objeto. A ver, lo corremos nuevamente. Y ahora sí, si se fijan, acá tenemos un arreglo en donde tenemos una con el nombre y la especialidad, el ID con el nombre de la especialidad, el ID con el nombre de la especialidad, etcétera, ¿no? Está funcionando, se está conectando con la base de datos y me está trayendo esa información. Del mismo modo, podría revisar el listado de especialidades, ¿no? Ahí he visto la especialidad. Corremos esto y ya me tendría que traer una lista con las tuplas de cardiología, pediatría, laboratorio, ginecología, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto está funcionando 10. Es decir, tengo la clase conectar y los dos métodos me permiten listar los médicos y listar la especialidad. Ahora nos quedaría, ¿no es cierto? Pintamos esto para que no vean una barba después. Nos quedaría entonces crear rutas para que se muestre esa información, y con eso ya no es rapidísimo. Una vez que uno ya ruta código, se hace muy rápido un proyecto. Acá, si lo hablamos, Matías, lo hablamos ahora, terminamos todo esto. Gente, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos, son las 35. A las 40 retomamos nuevamente esto, así terminamos este pequeño proyecto como les comentaba hoy. En 5 minutos regresamos. Gente, continuamos entonces. Ya teníamos listo, ¿no es cierto?, nuestro modelo. Ya teníamos listo nuestro modelo, así que ya nos podíamos conectar con la base de datos, ya podíamos traer la información, los listados y demás. Faltaría agregarles más métodos a nuestra clase conectar, ¿no? Por ejemplo, el método eliminar médico, eliminar especialidad, eliminar cliente o paciente, ¿no? También faltaría agregar a este modelo, faltaría agregar la clase
paciente, ¿no? Con el nombre, el apellido y toda la historia. Es decir, falta un montón de cosas poner todavía aquí en este modelo, pero con esto básico ya podemos continuar, ¿cierto? Eso simplemente le tengo en claro que no es que termina acá la cosa, no, faltaría agregar un par de cositas más, pero con esto básico ya podemos seguir trabajando. En la medida que vayan apareciendo más necesidades, vamos a ir agregando métodos y demás. Bien, entonces ya tenemos nuestro modelo. ¿Dónde estaría nuestro controlador? El controlador de nuestra aplicación web siempre está por defecto en la app.py. Así que en la hoja de rutas, hablando mal y pronto, entonces creamos un nuevo archivo que se va a llamar app.py. ¿Se puede llamar de otra manera? Sí, se puede llamar de otra manera. Nada más que por convención que se llame ese método y haga referencia después a las plantillas y toda esa historia que ya tiene configurado en clase, en Django, etc. Entonces, por esa razón le llamamos app. Bien, este va a ser nuestro controlador. Este controlador hace referencia a los métodos y las clases para estar aquí dentro de nuestro modelo y por otro lado también va a ir mostrando todo lo que haya aquí adentro dentro de las plantillas. Yo no tengo ninguna plantilla en el momento. Lo que voy a hacer es voy a eliminar estos. No, lo dejamos. Tengo que crear una carpetita aquí que va a tener todas las plantillas. Vamos a llamarle templates. Siempre se tiene que llamar template. Si no, no va a poder encontrar flags. Vamos a guardar dentro index. Más tenemos para guardar. 2 y hay algo más para guardar, sí, el formulario. No sé qué tenían esto, quedaban de alguna otra clase, quedaban allí esos datos, los podemos revisar aquí. Creo que era cuando recién estábamos todo esto repasando esto de HTML. Bien, tenemos que crear nuestro controlador que se va a llamar app.py. Y que tenemos creado nuestro controlador, ahora hay que empezar a crear las rutas con las cuales Flash, que es, ¿no es cierto?, la plantilla o el motor web de plantillas que vamos a trabajar nosotros, que es el que va a redireccionar toda la información, ¿no? Entonces, para que se den una idea, Flash es un subprograma interno de Python que escribe todo el código HTML de las páginas que nosotros vemos cuando navegamos internet, en particular en los proyectos que nosotros estamos haciendo. No muestra la información de manera cruda en el navegador, sino que escribe de manera implícita todos los HTML necesarios para que muestre ese código. Eso es lo que hace Flash, o hacen otros motores plantilla como lo es, por ejemplo, Django, por decir otro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo escribo el código? Puedo escribirlo de cero, si conozco de memoria todas las librerías y todo lo que necesito. No es lo conveniente, porque lo podemos hacer de manera rápida. Para eso instalamos un par de plugins. El otro día aquí en, ¿no es cierto?, en las extensiones tenemos, ¿no es cierto?, ya nuestros snippets de Flash, así que no hace falta que estemos escribiendo todo desde cero. Así que, ¿qué hacemos para escribir nuestra hoja de ruta? Escribimos Flash. Y una vez que escribimos Flash, nos fijamos allí donde dice Basic. ¿Qué es lo que necesitamos? Quiero que me haga una aplicación de Flash básica. Le damos Enter y automáticamente ya me puso todo lo necesario para empezar a trabajar. Con esto que está aquí, ya desde el vamos tenemos, ¿cierto?, ya funcionar nuestra aplicación web en Flash. Bien, nada más vamos a cambiarle el index, creo que ya está, ya lo teníamos, incluso lo teníamos de otra clase, el index, que es este que está acá, aquí inicial. Si lo corremos, esto ya me tiene que llevar al index. Esto ya me tiene que mostrar el index de una. Así ya apareció la dirección IP donde tengo que hacer otro clic y allí, fíjense, ya me apareció el index, que en este momento no tiene nada, está todo pelado y tiene un menú de opciones que me quedó de otra clase, ¿no? Vamos a adaptar a esto. Este index
es el que está, ¿no es cierto?, renderizado del que está aquí en las plantillas, ¿no? Para eso me sirve, ¿no es cierto?, esta ruta. Cuando escribo index o simplemente home, automáticamente me llama a la página inicial index que tengo aquí, ¿no?, que la tengo creada de otra clase donde veíamos HTML. Bien, entonces lo que necesitamos hacer ahora es, ya que estamos, vamos a crear una hoja de ruta que me va a permitir cargar, ¿no es cierto?, todo el formulario con información visual de un paciente que quiere ser atendido por un médico, etc. Esa es la idea de todo esto. Bien, entonces vamos acá al index. De momento lo estamos haciendo un index así pelado, ¿no es cierto?, en HTML puro, donde vamos a mostrar solamente información. Cuando en la asincrónica le agreguemos la plantilla de Bootstrap, va a quedar todo así muy cheto, como recién lo vimos cuando empezó la clase, ¿no? Pero de momento lo tenemos que empezar haciendo así, básico, sin nada, porque toda esa modificación de colores se hace todo de manera automática una vez que agregamos la plantilla de CSS. Mientras tanto, tenemos que preocuparnos de que se muestre la información correcta, que se muestren los valores correctos, que los enlaces funcionen. Ya una vez que sabemos que funciona todo ok, está enlazándose con la base de datos, que la tabla que me muestra los valores correctos, allí recién me voy a preocupar por la estética del programa. Ya cuando está funcionando todo. Si no está funcionando todo ok o está más o menos, ni se preocupen en darle colores a nada, porque van a perder tiempo y el objetivo principal, ¿no es cierto?, siempre es que la funcionalidad esté por sobre las cosas. Una vez que ya está la funcionalidad por sobre las cosas, recién se preocupan por la estética, porque de nada les sirve que tenga todos los colores del mundo en su página y no muestre la información correcta o no haga el cálculo correcto, ¿no? Entonces, nunca se enfoquen de una en todo lo estético. Primero, enfóquense que funcione todo ok, la parte algorítmica, es decir, la parte matemática, entre comillas, de la aplicación. Y una vez que eso ya saben que funciona todo ok, allí recién se preocupan por la estética. Es como que no se preocupen por el envase, más que nada enfóquense en el producto. Lo demás llega todo solo por añadidura. Bien, entonces ya tenemos nuestro index. Aquí en el index tenemos que va a ser la página principal, ¿no es cierto? Esta es la página principal, podemos llamarle Medilab, creo que se llamaba nuestra clínica ficticia. Y lo que teníamos aquí era, ¿no es cierto?, que tenemos que crear un formulario. Carga de datos, acá sería, ¿no es cierto?, iría al ingreso de un turno. ¿Sí? Entonces en nuestra app no tenemos, ¿no es cierto?, la ruta. Esto lo mandamos al fondo porque esto lo que hace es esta instrucción que está acá al final, que siempre me preguntan ¿para qué sirve esto? Esta instrucción que se pone aquí al final es un script que me permite que yo en tiempo real pueda ir haciendo modificaciones acá en el programita de Python y se vayan viendo los cambios. Porque si yo no pongo esto, ¿puedo evitar ponerlo? Sí, pero si yo no pongo esto, cada vez que haga algún cambio tengo que apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender. Y para no estar haciendo eso, escribo este script y automáticamente que haga algún cambio acá en la estructura esta de Python, se actualiza en el servidor y se puede ver el cambio en el navegador. Bueno, es para eso que se pone esto que está aquí, ¿no? Es, ¿no es cierto?, un script que me permite hacer modificaciones en tiempo real de la aplicación. Es para eso. Y aquí me preguntan, dice, ¿para qué hace falta poner el método get, post? No. Esto, por ejemplo, si quieren lo dejan y si no, no molesta, pero no hace falta. Es decir, simplemente con que yo ponga que la ruta es la barra, por defecto, al home o al index, como ustedes quieren llamarlo, lo que me va a hacer es la ruta básica. Podemos sacar todo esto también, no hace falta. Lo pone por defecto el script, ¿no? Pero esta sería en sí la primera ruta básica, ¿no? Es decir, la que me trae al index. Bien, si esto lo dejan pelado así, esto funciona todo ok porque es lo único que hace falta. El resto es como un plus que se le agrega por si uno quiere mover datos, ingresar y demás, o parámetros, ¿no? Pero con esto básico ya funciona con normalidad
la hoja de rutas de nuestra aplicación. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, el index. Ahora lo que queríamos hacer era, de cierta manera, cargar un formulario con información, ¿no? Entonces tenemos que conectarnos con la base de datos, traer los datos de los médicos, los datos de qué cosa, de las especialidades, y esos datos, después esos listados, se van a mostrar en un menú desplegable de especialidad y de médicos, ¿no? Entonces, sí o sí me hace falta, cuando tenga que llenar el formulario, esa información previamente. Entonces, podemos crear una ruta que se va a llamar route, escribimos route, enter, y automáticamente allí ya tengo creada una ruta, ¿no es cierto?, dentro de mi aplicación web. ¿Cómo se va a llamar esa ruta? Y le puedo poner el nombre que a mí me gusta. Por ejemplo, insertar, ¿cómo era que le estaba por decir? Insertar paciente. Siempre estaba pensando en cliente, no, este es paciente. Por ejemplo, insertar reserva, insertar paciente, insertar turno, el nombre que ustedes después quieran manejar o que haga referencia a la aplicación que están creando. Por ejemplo, vamos a llamarle insertar reserva o turno, ¿no? Ponemos reserva. Bien, entonces, en este método que es insertar reserva, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es la inserción de una nueva reserva. Lo dejamos así con paz, porque de momento ya lo dejamos listo para programarlo. Simplemente creamos la ruta, nada más, no hacemos más nada. Luego, cuando ya tenemos la aplicación medio esquematizada, ya le vamos programando las cosas que necesitamos. La ruta que sí o sí por defecto siempre debemos programar va a ser la del index, o sea, la del home, que ya viene por defecto cuando creamos la aplicación, ¿no? Pero las otras las podemos ir creando y sobre la marcha después le vamos agregando lo que sea necesario para que, digamos, se vea toda la información. Otra ruta que tenemos es el de listado. Entonces sería route, que sería listado. ¿Qué cosa voy a ver en esta ruta? El método name también es el mismo. El método va a ser listado. En esta ruta que se llama listado, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es el listado de todas las reservas que ya tengo hecho. Entonces, yo en una página puedo ver todo ese listado de las reservas que se hicieron, ¿no? No las que se cargan van a ser a través de de insertar reservas. Pero en el listado, en otra página que se llama listado, voy a ver el listado uno por uno en una tabla de todas las reservas que ya se formularon, ¿no? Eso es lo que para eso me va a servir esta ruta que está acá. Nuevamente la dejo como paz, porque nada más, ¿no? Bien, vamos a trabajar un poquito, ya que estamos, vamos a hacer la más fácil de estas. Bueno, la index es la más fácil de todas, pero en listado lo que vamos a hacer es, vamos a crear la ruta, vamos a completar la ruta de listado para que efectivamente me muestre en una página todas las reservas o los turnos que ya se sacaron los pacientes, ¿no? Es sencillo esto. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer para poder listar todos los turnos? Primero que nada, tenemos que conectarnos a la base de datos y dentro, una vez que nos conectamos a la base de datos, cargamos una lista, un arreglo con todos los turnos que se almacenaron. Entonces decimos que el listado de turnos va a ser igual a qué cosa, a lo que está dentro de la clase conectar, que está dentro de del módulo modelo. Pero ¿cómo voy a llamar a modelo si acá no está? Bueno, entonces primero que nada lo vamos a hacer acá sin querer queriendo, import modelo. Importamos un modelo porque si no, no lo podemos usar, que es esto que creamos anteriormente, ¿no? Y ahora sí, el listado va a estar, ¿no es cierto?, dentro del módulo modelo, y dentro del módulo modelo la clase conectar, y dentro de la clase conectar hay un método que se llama listar especialidad y listar médico, etcétera, ¿no? Bien, entonces listar no le habíamos hecho el listado de operaciones. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a modelo,
Vamos a agregar el método que no lista todos los pedidos. Yo pensaba que ya lo habíamos hecho. Qué vivo que soy. Entonces, listado de reservas. Como ya lo tengo del otro práctico, lo copiamos y le hacemos algunas adaptaciones nada más. Listado de reservas. Ahí está. Adaptamos un poquito. Y ahora sí meto conectar. Punto. Listado de reservas. Este método me va a traer todas las reservas que hay dentro de la base de datos. La va a guardar dentro de este listado. Una vez que yo ya tengo ese listado propiamente dicho, lo que voy a hacer es voy a retornar la renderización de la plantilla, por ejemplo, el listado, por decirlo nombre, que lo tengo creada, y allí es donde voy a mostrar este listado. Es decir, siempre al final del método de la ruta tengo que renderizar la plantilla o el HTML donde se va a ver la información. Entonces, ahora lo que voy a decir es que retorne render template. Ahí está. Render template. ¿Qué plantilla es la que quiero que me retorne? Y por ejemplo, HTML. Bien, entonces allí, ¿no es cierto? No la tengo esta página, la vamos a crear. Acá tengo una que dice página 2, que no sé para qué la tenemos creada, pero vamos a cambiar a la nueva página. Listados. Ya que lo utilizamos. Entonces, cuando se haga mención a la página de listados, automáticamente va a ir este HTML. El título va a tener listados de turnos y el título principal es listado de turnos. Listados de turnos. Y bien, allí tendríamos un cierto título. Acá dentro de la tabla lo que vamos a hacer es, esto no es lo que hay acá, así que lo borro. Tengo que crear una tabla y lo que vamos a hacer dentro de esta tabla es mostrar todo este listado que me va a devolver este método, ¿no? Entonces, aquí en la tabla, primero que nada lo que voy a hacer es voy a crear una tabla con el encabezado, crear el encabezado de esta tabla. El encabezado de una tabla está dentro de un renglón, entonces digo table row, que es renglón, ¿no es cierto?, en inglés. Dentro de ese renglón van a estar todos los datos del encabezado en sí que se va a mostrar. Particularmente va a estar el turno, no recuerdo muy bien qué cosa va a estar, pero lo que vamos a hacer de momento para que se muestre esto, lo que voy a hacer es un for, allí está, sería turno en listado, y allí lo que va a hacer es me va a ir mostrando uno por uno la información, va a ir recorriendo este for el listado este que le va a mandar la ruta esta, ¿no? Allí le pongo listado igual a listado. Lo que estamos haciendo aquí es estamos mandando este listado que capturamos de la base de datos y que se va a mostrar en este HTML. A eso estamos haciendo. Bien, entonces lo que hacemos aquí es, primero que nada, lo que vamos a hacer es vamos a mostrar qué información es lo que me está mandando la página para poder armar por la tabla, ¿no? Entonces, primero que nada, pongo aquí llave turno.
Bueno, entonces va a dar vuelta, este for va a ir dando vuelta y me va a ir creando, ¿no es cierto?, por cada uno de esos turnos un renglón, y dentro de ese renglón me va a ir imprimiendo toda esa información que hay por cada turno. Entonces después lo vamos a construir mejor el encabezado. A ver, lo probamos, lo corremos, y esto ya me tendría que mostrar la información corresponde. Entonces vamos acá, listado de datos. A ver. A ver, no tenemos la página listado HTML, ¿cómo le pusimos? Listados. No es listado. Y de momento no tenemos nada. A ver, actualizamos. No lo está encontrando. Lo que hacemos es lo siguiente. Listados HTML. Acá en index vamos a decirle que vaya a listados. Acá al ir a esta ruta listados va a ir a la aplicación y la aplicación va a hacer va a invocar este método que se llama listado. O sea, una vez que está el método listado, va a ir a esta página, y esta página es la que tiene que mostrar, ¿no es cierto? Acá no es turno, es turno. Bien, a ver, actualizamos esto, vamos al index, pero tengo que correr nuevamente porque al hacer error se apaga el servidor web. Entonces corremos y ya esto está funcionando. Ahí estaría el index, vamos al listado y no me está llevando. A ver por qué no me está llevando. La ruta listado hace mención a listados HTML. Bien, generalmente lo que tendría que hacer es apagar esto. Generalmente cuando uno le cambia nombre al HTML después no lo quiere tomar de una. Entonces una forma sería reiniciar el Visual Studio Code para que tome ya como raíz ese valor, o si no, lo que queda es borrar la página y copiar y pegar y hacer una nueva, porque a veces no la quiere tomar. Lamentablemente tiene ese drama. Bien, una vez que cargo todo esto, corremos el programa nuevamente, revisamos que esté todo ok. Cuando corremos este programa va a ir al index. El index que tiene dentro del enlace listados, listado de datos, va a la ruta listados. Está aquí. Va a la ruta listado. Una vez que va a la ruta listado, hace mención a la página listados HTML. Y entonces allí tendría que mostrar la información que está aquí en listados HTML. Ahora sí, si corremos esto, se tendría que mostrar la información. Bien. Entonces, vamos aquí, tenemos el index, nuevamente, vamos a la página de listado de datos, y ahí, ¿qué no me estás mostrando? A ver un poquito. Está dando pesado.
Bueno, ahí está cargando el formulario. A ver si lo podemos corregir ahora, porque el servidor estaba haciendo error. Si lo corregimos ahora a HTML, me tendría que cargar propiamente dicho esa página o renderizar esa página. Y ahora sí. Y vamos al enlace, listado de datos, y ahora sí. Estaba acá haciendo error, pero bueno, y ahora aquí está dándonos ciertos datos. Da, como primer dato da el ID, el nombre del paciente, el nombre del médico, la especialidad, la fecha y el turno. Eso es lo que me arroja como resultado, ¿no es cierto?, el listado ese que tengo. Y luego tengo que volver a la página principal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esta información. Vamos a construir ahora sí, está funcionando. Estaba haciendo error el servidor nada más. Generalmente ese error puede causar que no les cargue la página y le dé error cuando les modifican los nombres. Eso lo ideal es crearlo sobre la marcha. Yo particularmente cuando ya creé con una letra mal la dejo ahí porque me quiere hacer dolor de cabeza. Lo otro que queda es eliminarlo y crear nuevamente la página. Entonces allí se hace todo de cero con las rutas internas de código correspondientes sin ningún inconveniente. ¿Está? Entonces, bueno, entonces yendo al listado nos faltaría acomodar esta tabla, ¿no? Y dentro de esta tabla teníamos que crear, ¿no es cierto?, un renglón, table route, y dentro de ese renglón lo que necesitamos es escribir los encabezados de esa tabla, que sería, ¿no es cierto?, encabezados con el TH, ponemos, ¿no es cierto?, número o ID, quieren poner TH, ¿qué más? Sería nombre del paciente. Porque más tenemos el nombre del médico, después del nombre del médico teníamos la especialidad, y luego en la especialidad teníamos la fecha, ¿no? Fecha, y por último teníamos el turno. Bueno, allí tendríamos, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esto para que teníamos los encabezados de la tabla, ¿no? Ahora nos faltaría crear los renglones, un renglón, una fila por cada uno de estos datos, ¿no es cierto? Entonces allí es donde realmente vamos a escribir el for, que va a ser, ¿no es cierto?, vamos a decir, por cada turno en el listado, ¿qué vamos a hacer? Por cada turno en el listado, que esto va a ir recorriendo este listado de turnos, vamos a imprimir un renglón que tenga toda esta información que escribimos aquí en el encabezado. Entonces, ahí sería, ¿no es cierto?, tr, y dentro de ese renglón, lo que vamos a poner, ¿qué cosa es? Los datos. Aquí iría, ¿cierto?, turno, la posición 0 de la lista estaría, ¿no es cierto?, el turno, que sería el número, ¿no es cierto? En la posición 1 estaría el nombre del paciente, en la posición 2 de ese listado estaría el médico, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es copiamos esto y después 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces tenemos que poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nada más que ahora le cambiamos la posición dentro de la lista. Allí estaría, ¿no es cierto?, todos los datos que se tienen que mostrar. Ahora el tema es que así como está aquí me va a escribir este texto. Esto no lo va a interpretar
flash como un dato que se tiene que mostrar. Para eso hacemos uso de nuestro Jinja a través de la doble llave, ¿no? Entonces lo que hacemos acá, para no atarnos tanto, eso es lo que copiamos y pegamos. Esto que está aquí, va a ser más fácil hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería turno 1, 2, posición 3, posición 4 y por último posición 5, que sería la sexta, el sexto dato, ¿no? Bien, esto allí ya tendría que estar funcionando. A ver, lo vamos a correr. Y vemos a ver si funciona. Ahí tenemos. Esperemos que arranque el servidor. Ahora sí. Vamos al listado de datos y me tendría que mostrar efectivamente, como está aquí, el número, el nombre del paciente, el nombre del médico, la especialidad, la fecha. Nos faltaría el dato del turno, que nos olvidamos poner. Entonces corregimos eso. Vamos aquí al listado y le agregamos un dato más, que sería el último, que sería posición 6, y este sería 5. A ver, lo corrijo y actualizamos acá a ver si se muestra, y ahí está. Exactamente sería fecha, turno, etcétera. Y ya está. Podemos volver a la página principal y ya tenemos, ¿cierto?, el listado de turnos disponible de nuestra base de datos. Bien, ya tenemos eso. Ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, crear el formulario para cargar la información. Aquí el formulario es muy simple. Este formulario lo que hace, tiene que cargar, ¿no es cierto?, el nombre, ¿qué más? Tiene que cargar varias cosas. Entre eso tiene que cargar el nombre, el apellido, el DNI, el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a, si corremos esto nuevamente, vemos que es lo que tenemos que modificar, porque ya teníamos algo creado, ¿no? Entonces, carga de datos, formulario, tenemos listado. No va a navegar porque no tengo declarada la ruta, pero en teoría cuando la declare me tendría que aparecer el formulario con los datos en sí, nombre, apellido, etcétera, etcétera, para poder cargar la información del nuevo turno que me interesa a mí cargar. En este caso particular sería, ¿no es cierto?, carga de un nuevo turno. Cargar un nuevo turno. ¿Y qué datos tenemos que cargar en ese nuevo turno? Y bien, todos los datos que son referentes a un nuevo paciente, ¿no? A ver si tenemos el esquema, ¿no? Si se veía nombre, apellido, celular, dirección, etc. Eso sería todo lo que tendríamos que estar cargando. Y aquí dentro de la app vamos a hacer una nueva ruta que nos lleve al formulario. Sería formulario.
ahí estaría yendo, ¿no es cierto?, al formulario HTML que tenemos aquí. También tendríamos que aprovechar, y ya que lo redirigimos ahí a formulario, que lleve consigo, ¿no es cierto?, el listado de médicos. Y los médicos, ¿de dónde los saco? De el modelo, punto conectar, y dentro del modelo conectar, el listado de médicos, ¿no es cierto? Ahí con esta instrucción, desde la base de datos, a través del módulo modelo, todos los médicos y los lleno dentro de esta lista. Después tengo también especialidad, que también que va a salir de modelo, punto conectar, dentro de conectar, un método que trae el listado de especialidades. Aquí ya llené las especialidades, esta lista de especialidades. Entonces, cuando renderizamos la plantilla formulario, le pasamos esas dos listas, ¿no es cierto? Lista 1, que va a ser igual a médicos, y coma, lista 2, que va a ser igual a especialidades. Bien. Entonces, allí ya le estoy pasando como parámetro esas dos listas cuando se renderice el formulario y voy a poder ver esa información. Bien, entonces vamos a la página. Primero que nada, en el index tenemos que declarar que en formulario HTML que vaya a esa ruta que se llama formulario, ¿no? Una vez que va a formulario, va a ir acá a esta ruta y acá vamos a renderizar el formulario en sí, ¿no es cierto? Nos faltaría dentro de esta tabla que estamos haciendo acá, vamos a tener que mostrar la especialidad y toda la historia, ¿no? Entonces sería un renglón, un tr, y dentro de ese renglón vamos a mostrar qué cosa, todo un menú desplegable con los médicos, ¿no? Primero que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir el título, médicos, y dentro de ese dato, en otro DD, allí vamos a hacer el menú desplegable de los médicos. El menú desplegable dentro de una programación web se hace con la instrucción select. Entonces, ¿qué nombre va a tener? Médico CPO, combo box, ¿cierto? Este ID se lo podemos sacar porque no estamos trabajando con CSS. Y dentro del select van a ir todas las opciones, se van a ir imprimiendo todas las opciones que van a venir de aquí de la aplicación. Entonces, allí hacemos, ¿no es cierto?, un for. Dentro de ese for decimos médico in lista 1. Y aquí dentro escribimos, ¿no es cierto?, una opción. Dentro de option, ¿cierto?, acá que lo vamos a ir mostrando, vamos a ir mostrando esto. El nombre nada más. Entonces, acá, médico 1, más espacio 22. Entraría, allí me imprimiría todos los médicos, ¿no? Y aquí en Evalue iría el ID. Sería 0. Bien, vamos a correr esto para ver qué macana nos muestra. Allí hacemos clic en el formulario
nos redirige al formulario de teoría. A ver si lo actualizamos. Formulario HTML está funcionando, primero que nada está listando. Formulario, ahora sí. Y vemos que efectivamente me está cargando con la especialidad, ¿no? Habría que separar esto y ponerlo en otro renglón para que uno, ¿no es cierto?, cargue después el nombre solo del médico sin digamos la especialidad pegada, ¿no? Para que quede un poco más prolijo, ¿no? Entonces eso lo podríamos hacer para terminar hoy. Entonces decimos acá formulario, esto lo sacamos, solamente mostramos el nombre del médico. Bien, y hacemos lo mismo con otro renglón, pero en vez de ser médicos serían especialidades. Y aquí en médico CBO sería especialidad CBO. Simplemente lo vamos a dejar médico total, no importa. Nada más que sería lista 2 acá en vez de lista 1. El resto tendría que funcionar. Y allí tendríamos, ¿no es cierto?, el listado de las especialidades y el listado de los pues sí, vamos a corregir donde se puso de más y con eso ya estamos. Entonces vemos acá que y se arregla. Carga los datos acá. Entonces vemos, ponemos email, especialidad y aceptar. Allí no me mandaría a ningún lado porque no he creado el método, pero ya allí me está mostrando la información y ya puedo agendar con alguna ruta que me archive dentro de la base de datos. Bien, gente, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. El resto lo voy a terminar en la clase sincrónica, ¿verdad? Así que, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿O está todo bien? Faltaría repasar conceptos nada más. Esto es relativamente simple, ¿no? Una vez que esto se termina de armar todos los métodos, pues simplemente sería en la última clase sincrónica, ya le estamos poniendo la clase CSS para que se vea todo más lindo. Y ya está funcionando todo ok, como para decir, bueno, nuestro pequeño final. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Pendiente, ten en cuenta que si no tenemos dudas ya no estaríamos viendo el año que viene consulta. Bien, bueno, respecto al tema del trabajo integrador, gente, el tema es así. El año que viene, cuando ustedes lo tengan listo, me mandan un mensaje y en una clase lo revisamos. Hacemos eso para que lo puedan con tiempo durante estas vacaciones más, tenerlo de terminarlo para marzo del año que viene, porque arranca el próximo curso en marzo, ¿no es cierto?
Yo empiezo en marzo, entonces cuando ustedes lo tengan listo, le asignamos un horario para que lo puedan presentar. ¿Ah? Así sería. Tengan en cuenta que es condición necesaria que lo tengan terminado el práctico para que puedan hacer, si les interesa, por supuesto, ¿no? Hacer el curso avanzado que habla de todo esto, ¿no? De programación web, etcétera, ¿no? En la segunda parte del año que viene. La primera parte del año que viene va a ser todo lo inicial nuevamente. Por ahí si lo quieren reforzar no hay problema, pero es toda la parte inicial del comienzo. Y la segunda parte, que es a partir de agosto, es la que se hace en 3 meses. Todo lo que es HTML, JavaScript, CSS, se ve con más profundidad todo esto. Flash y Django. Eso es lo que se ve en la segunda parte. O sea, se ve todo esto con más profundidad. No lo va a ver, no entiendo, Leonardo, a qué te referís con lo va a ver. Si el práctico, si vos no haces con web, no lo necesitas. Vas a hacerlo con Tkinter, no hay problema, puedes hacerlo con Tkinter, si no necesitas hacerlo con web. Vos ya lo tenés hecho el trabajo, a eso te refieres. Claro, lo que pasa es que lamentablemente no sé, nos cruzamos porque al principio, claro, al principio de la clase yo pregunté si alguien quería presentarlo o si lo tenía listo, querían alguna consulta y no sé si vos te sumaste más tarde o no, pero si no lo hubiésemos visto primero. Así que felices fiestas, Ariel, nos estamos viendo, la gente que queda para el próximo año, no hay ningún inconveniente. Cualquier cosa lo arreglamos por felices fiestas a todos, a los que se están retirando. Terminamos por hoy con esta parte sincrónica por lo menos, ¿no? Así que nos estamos comunicando cualquier cosa por Telegram para sacar dudas y demás. Esto continúa por lo menos una semana más la parte asincrónica. Así que para los que no nos vemos más, felices fiestas y nos encontramos el año que viene para los demás. Muchas gracias a todos por participar.